Me gustaría que este fuese un espacio para que las personas que han pasado por un abuso sexual y están en silencio se den cuenta de que sí, se puede hablar de ello. Hoy nos acompaña Patricia, especialista en constelaciones familiares y víctima de abuso sexual en la infancia. Hoy ya no callamos, Patricia. Hoy el silencio tiene voz. Muy buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, María José. En primer lugar, te voy a dar las gracias por ser tan valiente y sentarte aquí a mi lado y contar tu historia. Y en primer lugar, te voy a pedir que nos cuente cuál ha sido tu historia. Muy bien. Bueno, pues como mencionabas anteriormente, yo soy víctima de abuso sexual por parte de mi abuelo y un tío mío. Estuve como 6 o 7 años sufriendo los abusos y bueno, he estado toda la vida básicamente callada, ¿no? Callada por miedo. Callada por miedo al rechazo de mi familia, por miedo a romper mi propia familia, por miedo a la exclusión, por miedo a que no me creyeran, por miedo a que me tacharan incluso de loca, ¿no? Porque esto se ha escuchado alguna vez. Entonces, pues bueno, después de estar toda la vida manteniendo el secreto y en silencio, hace poco, por circunstancias de la vida, no me decidí porque no estaba planeado, pero sí la vida me empujó a hablar, ¿no? Y finalmente, pues, a contárselo a mi madre. Yo, uno de mis principales miedos, por los que yo no le contaba nada a mi madre, era porque ella tenía muy idealizada a su padre. Es decir, ella se mantenía ajena a todo lo que estaba ocurriendo y la relación con su padre siempre había sido buena y lo quería mucho. Entonces, claro, romper esa relación, por así decirlo, o bajarle esa idealización que tenía, a mí me daba mucho miedo porque pensaba que se podía poner de su lado. Con lo cual fue uno de los motivos más por los que callé, ¿no? y estuve en silencio. Hace poco, como decía, pues por circunstancias, la vida me empujó a hablar y bueno, y mi sorpresa fue que mi madre tuvo una buena reacción conmigo, ¿no? Yo creo que como al final cualquier madre tiene que actuar, ¿no? en este tipo de casos. Fue apoyarme, en ningún momento dudó de mi palabra, me apoyó en todo momento, se sintió mal porque no se lo hubiese contado antes y bueno, y para mí la verdad que fue muy importante, ha sido muy importante porque era una espina que yo tenía ahí clavada, algo que tenía, una herida que tenía por sanar, ¿no? Porque yo pensaba que podía, si se lo contaba en algún momento, podía sentir su rechazo. Y eso conlleva a agravar el trauma, ¿no? Porque todas las víctimas de abuso sexual pues tenemos un trauma que es a consecuencia del abuso y el no sentir el apoyo de la familia puede agravar el trauma. Obviamente han pasado muchos años, yo ya lo tengo trabajado y lo tengo pues, he transformado el dolor, ¿no? Pero sigue siendo muy grave, ¿no? Y muy triste y doloroso que tu familia no te apoye. Entonces, pues bueno, sí que estuve muchos años, porque cuando estuve en terapia y estuve yendo a un psicólogo me animó a que yo hablara con mi madre y a que se lo comentara, pero no tuve la suficiente valentía ni la fuerza en ese momento. Entonces el tiempo fue pasando, los años fueron pasando y nunca me atreví a contarlo. Mi madre se iba haciendo mayor y al final eran excusas y justificaciones de que no era el momento. Cuando mi padre falleció, mi madre entró en depresión, con lo cual
seguía pensando que cómo le iba a contar algo así, ¿no? Que podría empeorar su salud y yo no me podía sentir culpable por ello, ¿no? Por contarle. Al final siempre son excusas o justificaciones que nos buscamos para no hablar, ¿no? Y bueno, y a día de hoy, pues ya que lo sabe mi madre, no tengo ningún problema en alzar la voz y en contar lo que ha ocurrido para colaborar o aportar mi granito a todas esas mujeres que son víctimas de abuso sexual y que bueno, que necesitan como yo, pues destapar el secreto, ¿no? Por decirlo así. Ocurre una cosa cuando te ocurre un abuso, cuando en tu infancia has sufrido un abuso, llegas a guardarlo. Esa niña lo calla, lo guarda. Esa niña y esa adolescente lo calla. Y ya en una edad ya adulta, ahí es cuando más daño hace, ¿verdad? Cuando tú eres consciente de lo que ha pasado, porque de pequeña no eres consciente, te ha sucedido en tu infancia y adolescencia, pero no eres consciente hasta una edad adulta. Cuando tú llegas a darte cuenta, tú dices, wow, pero si lo que me ha pasado ha sido... sientes culpa, vergüenza, miedo, asco, llegas a creer que tú lo permitiste, que tú lo has permitido. Encima te autoculpas tú misma. Así es, María José. Se pasa mucho miedo y yo creo que todas esas emociones que nombras son consecuencias del abuso sexual, ¿no? Nos hacemos más conscientes, sobre todo a partir de la adolescencia, yo creo, o al menos en mi caso personal, por las secuelas físicas y psicológicas que te deja, ¿no? En mi experiencia, pues yo sufrí bulimia, ¿vale? Que es una secuela del abuso, es decir, rechazar mi propio cuerpo, porque al final pues invaden tu templo, ¿no? Un cuerpo que nosotros habitamos como seres humanos y te están invadiendo tu propio cuerpo. Entonces al final la tendencia es a rechazar tu propio cuerpo. Y bueno, y en mi caso sufría bulimia. También me involucré en el mundo de las drogas durante un tiempo, ¿no? Para evadir y evitar enfrentar la verdad, ¿no? Para evadirme de todo el dolor que me podía causar la situación. También he tenido problemas sexuales, ¿no? Y al final, pues todo eso también hoy en día sufro de insomnio, que estoy con pastillas para dormir, y todo eso son secuelas y consecuencias que me ha dejado el abuso sexual. Y como tú decías, también hay muchas emociones y sentimientos encontrados, como son la culpa, el asco, el sentirnos nosotros culpables, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el tener placer con una persona que es de tu propia familia puede ser muy contraproducente, ¿no? O ambivalente. Es decir, son muchas terminaciones nerviosas lo que tenemos en ciertas partes o determinadas partes del cuerpo, son partes del cuerpo placenteras, y entonces pues sí, pues al final la mente te traiciona un poco y te lleva a creer o a imaginar que nosotros hemos creado o hemos atraído ese tipo de experiencias, ¿no? Cuando eso es totalmente un miedo infundado, ¿no? Una creencia infundada. Con lo cual, pues sí, yo sí me gustaría recalcar o resaltar que más del 80% de los abusos sexuales se crean o están realizados por personas del entorno familiar, y 1 de cada 5 niñas son también abusadas, ¿no? Es decir, son víctimas de abuso sexual. Entonces, las estadísticas son más altas de lo que pensamos. Con lo cual yo creo que
que deberíamos de tenerlo en cuenta. Yo estoy de acuerdo contigo, Patricia. Las estadísticas tienen que ser, seguro, muchísimo más altas porque la mayoría de las personas se callan, no hablan, no dicen nada. O bien porque las callan y no quieren que hablen, o bien porque temen, tienen miedo, vergüenza, se dan asco a ellas mismas. Y las consecuencias emocionales, las secuelas que dejan el abuso, son tremendas. Afectan la salud. Son depresión, ansiedad, agorafobia, miedo a salir a la calle, estado de hiperalerta, trastornos alimentarios, intentos de suicidio, autolesiones, el querer desaparecer por no poder soportar el dolor, la disociación, el salir de ti porque han poseído tu cuerpo a la fuerza y que es horrible. Yo, de hecho, tengo muy pocos recuerdos sobre esta parte de mi infancia porque sufro de amnesia disociativa. La amnesia disociativa es una forma de protegerte, ¿no?, emocionalmente o psicológicamente. El cerebro lo hace para proteger a la persona de esa experiencia tan dolorosa o de ese impacto tan grave que la persona sufre. Entonces, la mayoría de las personas que tenemos este tipo de experiencias sufrimos de amnesia disociativa. No tengo como fragmentos, sí tengo recuerdos claros, pero la mayoría de mi infancia y de mi adolescencia la tengo totalmente borrada. Además, tú estás escribiendo un libro sobre el abuso para ayudar a otras personas, para hacer un camino, crear un camino para que esas personas que están solas puedan saber que hay más personas como ella. Cuéntanos de tu libro. Cuando estaba en pleno proceso de sanación, en terapia, sí que tuve la curiosidad o sentí la curiosidad de poder leer alguna experiencia parecida a la que me había ocurrido a mí, ¿no? Yo creo que es importante porque siempre te sientes muy identificada con la persona y ves que lo que te ha ocurrido no es nada raro, ¿no? Que al final las emociones son las mismas, los sentimientos son los mismos y yo creo que viene bien, ¿no?, leer, sobre todo nosotras que hemos pasado por eso. Pues a mí me hubiese gustado encontrar un libro en el que poder, pues eso, leer una experiencia de algo similar a lo que me pasó. Y fíjate que con todo el mercado de lectura que tenemos hoy en día, que afortunadamente disponemos de muchísimos libros, yo no encontré nada en el mercado. O sea, encontré un libro que estaba descatalogado y porque me lo pudo pasar una profesora mía, porque yo no vi en el mercado ningún libro sobre abuso sexual. Entonces, pues ahora que ya he destapado el secreto, sí me ha parecido oportuno pues poder escribir mi libro para poder ayudar a otras personas, ¿no?, a otras mujeres. También estoy terminando un libro que se titula, porque el de los abusos todavía no lo he empezado. Lo voy a empezar ahora nuevamente cuando termine un libro que ya estoy terminando, que se trata también del linaje femenino. El libro se va a titular Las mujeres que habitan en ti, y este libro sí va dedicado a mi linaje materno. ¿Por qué? Pues porque hemos sido 4 generaciones las que hemos sufrido los abusos. Mi abuela, mi tía, yo y mi hija. Mi hija no ha sido abuso sexual, pero sí ha sido abuso o víctima de bullying, acoso escolar. Entonces, al final es un tipo de experiencia que se va repitiendo de generación en generación. Y en honor sobre todo a mi abuela,
que ella no pudo hablar, y a mi tía, que tampoco ha tenido la valentía de hacerlo. En honor a ellas, yo soy la portavoz de mi linaje. Entonces he querido escribir este libro pues para dedicándoselo a mi ancestra y a mi tía, y posiblemente quizá también haya alguna ancestra más que sufrió esta experiencia, y esos datos pues no los tengo, ¿no? Porque ya hasta ahí no puedo llegar. Pero sí. Qué interesante lo de tu libro de linaje, porque es verdad que esas mujeres, nuestras mujeres antepasadas, que cuánto han sufrido, qué silencio, cuántas mujeres han sufrido abusos, malos tratos y se han callado. Yo creo que aquí estamos para darle voz a todas esas mujeres que no pudieron hablar. Por eso estamos aquí. La mujer antiguamente fue educada en un contexto que favorecía la sumisión, y el patriarcado siempre ha ejercido un poder absoluto sobre la mujer, con lo cual la mujer, es decir, nuestras abuelas, se han enfrentado a una vida llena de sufrimiento y de adversidades. Y todo eso lo hemos heredado nosotras, lo heredamos los descendientes. En otro contexto, porque son otros tiempos, pero sí lo podemos heredar en traumas, en emociones, en bloqueos, en causas, o sea, en obstáculos que nos va poniendo la vida, y al final son cargas que heredamos a nivel inconsciente de nuestro sistema familiar. Y se lo debemos a ella, va por ella. Y el tema judicial no está funcionando bien, está clarísimo. Hay una cadena de abusadores, una cadena de víctimas, y seguimos. Y pues yo creo que por parte de la justicia ahora mismo como que no va como tiene que ir. Este tema es que no interesa. Aquí no ha pasado nada. Si hay abuso, no ha pasado nada, lo tapamos y ya está. No interesa este tema. Y en cuanto a las formaciones para los empleados de sistema de salud, de educación, formación para detectar, formación para que ellos sepan, estén informados, estén alerta, porque ellos son los que están con los niños. Cuando llega un niño a ver si ha sufrido abuso, ellos tienen que saberlo, son los primeros que están en contacto con ellos. Yo creo que deberían de fomentar sobre todo este tema en colegios, institutos, en casa también, los padres, educar en sexualidad a los niños desde una edad temprana, es decir, no mirar hacia otro lado y dejarlo como un tema tabú, sino explicarles, informarles para que ellos tengan conciencia de lo que significa la sexualidad. Y bueno, educadores sociales también, ¿no? Yo creo que es un tema que deberían de fomentarlo y para reforzarlo y para que estuviera mucho más presente a nivel general. Hay un tema que yo me lo pregunto mucho. ¿Se puede perdonar algo así? Perdonar, yo creo, más en el sentido para sanar. Me refiero en ese sentido. Yo personalmente he perdonado, pero no por ellos. He perdonado por mí, por recuperar mi paz interior, por poder seguir adelante, por liberarme de cargas, por poder soltar el pasado y poder recuperar el equilibrio. Pero es muy difícil perdonar este tipo de atrocidad, ¿no? Entonces, ojo, que sí que conozco gente que lo ha perdonado. Yo creo que también hay que tener en cuenta el tipo de abuso, ¿no? Porque un abuso es un abuso, no deja de serlo, pero no es lo mismo que sea en un momento puntual, no es lo mismo que sea con violencia y agresión, y no es lo mismo que sea durante años repetido continuamente. Entonces ahí varía un poquito la gravedad también del asunto, ¿no?
Entonces, yo conozco una chica que sí que ha sido capaz de perdonar, pero yo en mi caso personal he perdonado, pero no por ellos, sino por mí misma, por poder recuperar la paz, por poder soltar el pasado, por poder seguir avanzando y por recuperar el equilibrio, porque yo creo que es muy difícil, ¿no?, perdonar este tipo de casos. Creo que también hay que tener en cuenta la gravedad, ¿no?, la gravedad del abuso. Un abuso siempre va a ser un abuso, no tiene justificación, pero no es lo mismo que sea un abuso puntual a que sea un abuso con agresión o con violencia, o a que sea un abuso que se repite durante años constantemente, ¿no?, a lo largo de los días. Entonces, pues yo creo que eso es algo que hay que tener también presente. Yo tengo una paciente que tuvo abuso sexual por parte del padre y ha sido capaz de perdonarle, con lo cual yo creo que eso ya va mucho en la persona. Yo, como te decía, si he perdonado ha sido por mí misma, por recuperar mi propia paz interior. Para otras personas que hayan pasado por lo mismo que tú, Patricia, ¿qué es lo que tú haces o qué te ayudó para poder sobrevivir? Porque esto es bastante duro. ¿Cuáles fueron tus recursos? Bueno, pues yo básicamente he estado evadiendo o evitando este tema durante muchos años, ¿no? Yo creo que realmente cuando me enfrenté a ello fue cuando toqué fondo por diferentes motivos, que posiblemente esta sea también una de las causas, porque al final vamos acumulando heridas, ¿no? No solo el abuso sexual, a lo largo de los años y de las experiencias que vivimos, pues vamos acumulando heridas, y pues hubo un momento crítico en mi vida que toqué fondo y fue cuando decidí empezar a formarme como terapeuta. Primeramente pues empecé un proceso de autoconocimiento y luego pues vi que me gustó mucho, que tuve una transformación pues bueno, bastante buena y notable, y a partir de ahí me introduje, ¿no?, al mundo terapéutico y me he estado formando durante 6 años en diferentes metodologías. Entonces esto me ha ayudado mucho, es decir, la terapia también ayuda, ir a terapia de trauma, ahí te enseñan muchísimas herramientas y es muy importante. Los grupos de apoyo también son muy importantes, las terapias grupales, ¿no?, donde cada uno comparte su experiencia y nos sentimos muy apoyadas, muy identificadas. ¿Qué más ayudó? A mí me ayudó el amor también, ¿no?, el poder o el querer construir una familia, tener hijos, construir una vida. También me ha ayudado, sobre todo, si tuviese que, pues bueno, que elegir 2 herramientas concretas que para mí han sido significativas y han marcado un antes y un después en mi experiencia, ¿no?, sobre el abuso, que ha sido la práctica de yoga y la meditación. ¿Por qué? Porque el trauma complejo que sufrimos las víctimas de abuso sexual no solo se queda en la mente, el trauma también se queda en el cuerpo, con lo cual hay que trabajar el cuerpo para sanarlo. Y el yoga invita mucho a la conciencia corporal y a la respiración y a trabajar mucho con el cuerpo. Entonces es una forma de recuperar la seguridad, de recuperar el control, de pues eso, de aprender técnicas de respiración. Si hay yogas específicos para el trauma, como son el yoga somático, el yoga restaurativo, el yoga sensible al trauma. No puedes hacer cualquier yoga si es precisamente para trabajar el abuso, pero si tienes para elegir, ¿no? Hay diferentes opciones. Y luego la meditación también me ha ayudado mucho, ¿no?, para bajar el ruido mental, para dejar de tener todos esos pensamientos intrusivos y recurrentes,
pues que te invaden, ¿no? Constantemente y no te dejan vivir o no te dejan dormir incluso. Entonces esas son las dos herramientas principales que a mí me han ayudado mucho a avanzar y a transitar el trauma. Luego también todas las terapias que he hecho, obviamente, y bueno, y como decía, pues yo creo que es muy importante buscar ayuda si es necesario y acudir a grupos de apoyo. Ahora que has dicho sobre la terapia y todos los recursos que tiene, hago un balance y yo pienso, el abusador y nosotras. Nosotras, todo el peso recae en nosotras, porque nosotras vamos a terapia, nosotras intentamos tener o adquirir recursos, ellos nada, ni van a terapia, que lo necesitan más que nosotras, quizás, o igual. Ellos se quedan como nadie sabe nada, ni nadie. Todo recae en nosotras, en la víctima. Sí, a ver, yo creo, o al menos he leído, que la mayoría de los abusadores no tienen ningún tipo de trastorno mental. O sea, más bien se dejan llevar por el tema de la posesión, ¿no? O el control. Piensan que tienen control o que ejercen ese control sobre el sexo femenino y es lo que los empuja a realizar este tipo de actos, ¿no? El machismo, porque no deja de ser machismo o la educación que han vivido, la cultura sobre todo que han vivido, porque hay que tener también presente que hay culturas que en el siglo XXI todavía sigue existiendo mucho el machismo, ¿no? Y allí las estadísticas de abuso y de maltrato todavía son más altas que en España. Entonces yo creo que ellos se mueven sobre todo por este tipo de sentir que tienen más poder, ¿no?, que la mujer. Piensan que tienen más poder, piensan eso. Y por último, ¿qué te gustaría decirle a esas mujeres que han sufrido abusos y están en silencio? ¿Y qué le aconsejarías? Bueno, pues yo les diría a todas esas mujeres que las entiendo perfectamente. Entiendo que es muy difícil y muy complejo alzar la voz, ¿no? Y tener la valentía de revelarse, ¿no? Y decir la verdad y de sincerarse. Pero que en realidad debemos tener la fortaleza de hacerlo, porque dado que el 80% de los casos se realizan en el entorno familiar, el poder hablar y el poder destapar el secreto, podemos evitar que eso siga sucediendo en el entorno, con alguna prima, con alguna nieta incluso, con alguna sobrina que pueda llegar, ¿no?, posteriormente. Entonces yo creo que es muy importante. Es cierto que cada persona tiene su tiempo también, es decir, no hay que forzarse, ¿no?, pero cada uno tiene su tiempo para hacerlo. Pero sí recomendaría, y desde aquí mando todo mi apoyo, por supuesto, y mi fuerza a que no callemos más, porque al final callar lo que hacemos es, pues de alguna manera callar es proteger al abusador, con lo cual yo invito a todas las personas, a todas las mujeres que lo hagan, que hablen y que nos ayudemos, ¿no?, entre todas a poder fomentar este tema y que se haga más presente y más visible. Yo también voy a dar un abrazo y un apoyo muy grande, mucho amor para esas personas que están sufriendo tanto, porque se sufre muchísimo, y que sepan que no está sola, todas nos ayudamos, ahora mismo nos estamos ayudando entre nosotras. Y Patricia, muchísimas gracias
por haber venido y gracias por tu valentía, por sentarte aquí, contarnos tu historia y compartirla con nosotros. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti por dejarme participar, aportar mi granito de arena y bueno, y sobre todo pues poder ayudar a todas las mujeres, que es el fin de esta entrevista. Gracias. Gracias. Voy a leer un testimonio de una mujer valiente, resiliente, llamada Anaí. Va por ti, Anaí. Se titula La voz del silencio. Hablamos por las que no pudieron, por las que aún no pueden, por las que todavía creen que la culpa tiene su nombre. No buscamos lástima, buscamos verdad. No pedimos permiso, reclamamos espacio. Y cada palabra que pronunciamos es una puerta que se abre para otra mujer que pensaba que estaba sola. Hoy ya no callamos. Hoy el silencio tiene voz y suena firme, no porque no duela, sino porque aprendimos que el miedo también tiembla cuando alguien se levanta. No pudieron apagarnos, solo nos hicieron aprender que incluso en la noche más cerrada, la dignidad encuentra forma de amanecer. Hoy, la voz rompe el silencio. You tell me it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me how the hell could you know? How could you know? Tell it how.